Amén, hermanos, muy buenas noches. El Señor les bendiga grandemente. Que este año sea un año de bendición para nuestras vidas. Amén. Allí donde usted está, yo voy a hacer una pequeña oración. Incline allí su rostro. Vamos a poner este mensaje en las manos del Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias por estar en este lugar, Señor, para impartir la palabra que me has dado en esta noche. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú redarguyendo en nuestros corazones. Padre, prepara nuestra mente y nuestro corazón para recibir esta porción de la palabra que tú quieres hoy para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. El título de este pequeño mensaje se llama La diligencia y su importancia en la obra del Señor. Amén. ¿Y qué es la diligencia? En el diccionario común dice que es el cuidado y la actividad de ejecutar algo con prontitud, es decir, rápido. En nuestra vida cristiana, la diligencia significa poner esfuerzo, amor y dedicación a la obra. ¿Qué puede incluir la diligencia, hermanos? Bueno, incluye la puntualidad, incluye la responsabilidad, incluye el venir a orar, el venir a congregar, incluye el compartir la palabra con los demás. Todas esas cositas, todas esas características incluyen lo que es ser un hijo de Dios diligente, que es lo opuesto a la negligencia. La negligencia es aquella actitud de las personas en las que no realizan las actividades a las cuales se han comprometido o simplemente no tienen ningún esfuerzo de hacer nada en ninguna área de su vida. Ahora, si nos enfocamos en la vida en Cristo, la negligencia vendría siendo eso de que no voy a orar, eso de que no quiero congregar, o simplemente pues no sirvo en ninguna área porque me gusta estar sentado, estoy cómodo, me gusta escuchar la palabra y pues no soy diligente, sino que por el contrario, soy una persona negligente. Y la palabra me habla en muchos versículos, pero de verdad me quedé asombrada de la cantidad de versículos que habla sobre la diligencia. Yo pensaba que me iba a encontrar 2 o 3, o bueno, 5. No, habían muchos. Me tocó leer detenidamente a ver cuál comparto, porque habían bastantes y muy buenos todos. Vamos con el primero, Romanos 12, versículo 11. Romanos 12, versículo 11. ¿Amén? Allí está en la pantalla, el pastor lo comparte, creo. Romanos 12, versículo 11. Vamos a buscarlo yo también. 12:11 me dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, ser diligentes me dice que debo servir al Señor, no perezosos. No que, como dice el pastor, si yo estoy cansado y cierro la iglesia, imagínense qué hacemos todos nosotros. Eso no va a pasar. Y acá ninguno de nosotros puede tampoco decir, estoy muy cansado, no voy a hacer mi servicio. Porque le cuento que cuando usted está tan cansado y viene al servicio y viene a servir, el Señor aún más le fortalece. Y dice la palabra que nos puede dar las fuerzas como las del búfalo, que mientras más y más pelea el búfalo, más fuerza tiene. Entonces eso aplica en nuestras vidas. Mientras yo estoy más cansada y yo venzo mi pereza, venzo mi cansancio, y yo vengo y dispongo mi tiempo y mi puntualidad y dispongo todo mi corazón para venir, entonces el Señor nos fortalece más y más. Si usted quiere tener fortaleza, venga cuando está más cansado y verá cómo el Señor obra en sus vidas. Amén. Vamos con Proverbios 12, porque hoy quiero leer palabra. Me gusta mucho que puedan ustedes compartir la palabra todos juntos. Proverbios 12. Proverbios 12. Amén. Me dice Proverbios 12, el versículo 27. Como usted puede ver, son un versículo. En cada uno hay un versículo, a lo máximo 2, excepto al final. Proverbios 12, 27. Amén. Lo lee, hermano, allí en la pantalla dice, el indolente, léalo, hermana. Amén. Yo lo busqué en la Nueva Versión Internacional y dice así,
El perezoso no pone a asar lo que ha cazado. Es decir, se va a cazar, pasa todo el día cazando, viene con su venado, con su chivo, con su vaca, con lo que usted se imagine que cazó por allá, no sé que se caza en aquel monte, pero está tan perezoso que lo deja, no lo asa, no lo come, lo deja. Pero me dice acá, el diligente ya posee una gran riqueza. Riqueza. ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de riqueza? Plata. Dígame que sí, porque yo también lo pienso. Riqueza, plata. Pero además de la plata, la riqueza, al ser diligente, podemos alcanzar con la diligencia paz, amor y fe. Son los 3 elementos básicos que como cristianos necesitamos. Paz, amor y fe. Paz porque es la paz de Dios la que sobrepasa todo entendimiento. Amor porque el amor del Señor al punto de mandar a su Hijo en la cruz. Y la fe porque como hijos de Dios, como personas humanas, necesitamos aumentar nuestra fe. Y la diligencia nos va a hacer alcanzar un nivel de fe cada vez mayor. Por eso es tan importante ser diligentes. Vamos con Proverbios 21:5. Proverbios 21:5. Amén. ¿Lo tienen allí? Dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos otra característica de la diligencia. Y es que nos ayuda a ser coherentes y no andar alocadamente, sino que nosotros al ser diligentes, quiere decir que hemos puesto nuestra vida, nuestros planes y nuestros pensamientos en las manos del Señor. Y eso va a hacer que no tomemos decisiones alocadamente, que nos apresuremos y no sé qué hacer, sino que la diligencia me ayuda a estar enfocado. Como estoy ocupado, como estoy ocupada en las cosas del Señor, como cumplo con lo que el Señor me manda hacer, entonces me dice en el proverbio que no voy a andar por la vida apresurada y alocada, sino que estoy enfocada en las cosas que Dios tiene para mi vida. Para alcanzar las bendiciones de Dios es necesario la diligencia. ¿Por qué? Porque si me voy a la parte económica y soy diligente al planificar mi economía, entonces yo soy bendecida por el Señor. Si yo soy diligente al no robarle al Señor, sino que dar mis diezmos y mis ofrendas, siendo diligente en esa área, entonces el Señor también me va a bendecir económicamente. Y aunque no nos sobra, y aunque no tenemos riquezas monetarias físicas, nosotros sabemos que Dios es nuestro proveedor. Y es tan bueno el Señor que nos puede dar incluso más de lo que nosotros pensamos. Amén. Entonces, diligentes, ¿en qué incluye? Otras características, como les venía diciendo, en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, en cumplir con nuestros compromisos y en ayudar a los demás. Cuando ayudamos a los demás, también somos diligentes. Y más cuando ni siquiera nos los piden, sino que sabemos que hay necesidad y nosotros tenemos un corazón dispuesto a ayudar a los demás. En oración, en palabra. Mira, hermano, hay cosas muy simples que nosotros podemos hacer y que no nos cuestan ni siquiera dinero. Por ejemplo, orar. Si una persona, usted sabe que una persona necesita orar y hay personas que les cuesta decir, las personas, le hablo de las personas fuera de nuestra iglesia, pero que saben que usted es cristiano. En mi cuadra todo el mundo sabe que yo vengo a la iglesia y todos mis alumnos saben que yo voy a una iglesia y que yo pues predico el evangelio y que oramos todos juntos. Todo el mundo lo conoce, no nos escondemos de nadie. Pero hay personas que no se van a acercar y le van a decir, hermano, ore por mí, o mi hijo ore por mí, o vecina ore por mí. No lo hacen. Pero si usted lo sabe, usted acérquese. Porque a las personas, a pesar de que les puede dar vergüenza, lo necesitan. Por ejemplo, un ejemplo básico, alguien que se va de viaje dentro de unos días. Ella ha ido a mi casa, ella ha venido a la iglesia, pero yo sé que no me va a decir, ¿puedes venir a orar por mí? Yo sé que no, pero yo le dije, cuando se acerque el viaje, si deseas, me avisas y yo voy y oramos juntos en tu familia. ¿Qué hizo ella? Sonrió, se emocionó. ¿Por qué? Porque hay una necesidad y eso es ser diligente. Y es simple, no me va a costar nada ir y orar 5 minutos antes de que ella parta su viaje. Por ejemplo,
Son ejemplos muy básicos y es algo muy sencillo que podemos hacer. El otro punto que es muy importante, sumamente importante sobre la diligencia, es cuidar nuestra vida espiritual, cuidando también nuestra salvación. Vamos para 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. Amén. ¿Lo tienen? 2 de Timoteo, acá está, 2:15. Amén. Me dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. De verdad que eso es lo más importante para nosotros como cristianos, poder ser diligentes delante de la presencia del Señor. Porque si bien somos diligentes en todo lo que los demás ven de nosotros, pero somos negligentes delante de la presencia del Señor, entonces allí estamos fallando. Debemos principalmente ser diligentes delante de nuestro Señor, como obreros aprobados. Que no tenga nada de qué avergonzarme, que no tenga nada que ocultar, que no tenga nada de qué mentir, sino que hablar la verdad en todo momento. Y el Señor nos va a ver como obreros aprobados y no reprobados o jalados o nos vamos al curso de nivelación. No, aquí nadie quiere irse al curso de nivelación, ¿verdad que no? Acá todos queremos estar delante del Señor diligentes y prestos a escuchar y a obedecer lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Segunda de Reyes 4, 8, 17. Segunda de Reyes 4, 8, 17. Vamos a leer del 8 al 17. Esto es una hermosa historia. Vamos a leer, antes de lecturar, como dice mi hermano Walter, quiero, Segunda de Reyes 4, 8. Vamos a leer del 8 al 17. Lo vamos a leer en dos partes. Amén. Desde el 8, vamos a leer. Aquí hay un ejemplo, hermano, y quiero que usted le preste mucha atención a esta historia, que es una historia muy inspiradora. Es una de las historias del Antiguo Testamento que más nos habla acerca de una mujer que fue realmente diligente. Y la diligencia, como les dije al principio de esta pequeña enseñanza, va más allá de cumplir nada más con lo que me piden. La diligencia verdadera es aquella a la que damos de nuestra voluntad. De allí empieza nuestra verdadera diligencia. Y el Señor, que todo lo sabe y todo lo conoce, cuando nos presentamos delante de Él o cuando hacemos algo para Él, con ese corazón diligente, el Señor nos bendice de manera sobrenatural. Y esta es una historia de ejemplo. No me lo inventé, no soy yo que quiero venir a hablar de esto. Es el Señor que en esta noche, en la palabra, nos da ejemplos a seguir, ejemplos que nosotros como hijos de Dios debemos aplicar. Amén. Vamos a leer detenidamente, uno yo y uno ustedes, desde el 8 y lo vamos a parar en el 17. Amén. Dice así: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a su casa a comer. Es varón santo de Dios. El 8 y el 9. ¿Qué me dice? Había una ciudad, Sunén se llama la ciudad. La mujer era muy importante. No era cualquier mujer. No dice una mujer pobre, no dice una mujer que estaba enferma, dice una mujer importante. Importante en la sociedad, importante en lo que hacía en su vida, importante por el esposo que tenía, pero era importante. Y dice que este varón, Eliseo, el profeta Eliseo, que quedó después de Elías, venía, pasaba por la ciudad y ella le insistía una y otra vez. Entonces, la diligencia va a nuestra insistencia, a nuestra perseverancia. Debemos perseverar, debemos insistir en las cosas del Señor. No nos debemos quedar con que ya serví, ya hice, ya aprendí, ya estudié. No, hay que insistir en Dios, hay que insistir una y otra vez.
Ella insistía en servirle al varón, en invitarle comida, pues le parecía que él venía, hacía sus profecías, hacía su trabajo, y ella pensaba y tenía en su corazón el hecho de que este varón necesitaba alimentarse. El 8 y el 9, ¿verdad? El 10 le dijo: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, una mesa, una silla y un candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. El 11, hermanos. No solamente le alimentó, le dio hospitalidad, le dio hospedaje, lo quiso tener de verdad cómodo. Le agregó un espacio donde el varón de Dios, donde el profeta Eliseo podía llegar, descansar, orar, lo que fuese. A ella de verdad creo que no le importaba lo que fuese. A ella le importaba era servirle a este varón. Ella conocía la importancia de ese varón. Amén. Leemos el 12. Entonces dijo a Gizi su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. ¿Ustedes? Ella, ¿qué le dijo? Ayúdenme, necesito un milagro, estoy muy necesitada, por eso he hecho todo esto por ustedes. No, ella le dijo: no necesito nada, yo estoy entre mi pueblo, o sea, yo no necesito que vayas y hable con el rey, que vaya a interceder por mí, que me provea de algo, yo no necesito nada. Lo que la sunamita hizo, lo hizo porque era diligente, porque tenía voluntad, porque conocía la importancia de servir y de ese varón de Dios que visitaba su pueblo. Ella no lo hizo pensando en recibir nada. Y hay una frase que me ha quedado desde el año pasado en la mente que dice: no esperes nada de nadie, espera solo de Dios. Y aquí veo ese ejemplo claro. Esa frase que yo aprendí en el internet, yo lo veo en esta historia, porque ella no esperaba nada de ellos. Ella simplemente hacía lo que hacía porque le nacía, porque quería servir, porque le gustaba atender al varón de Dios. Y ojo, no lo hizo sin el consentimiento de su esposo, porque aquí hay algo importante. Ella no pasó por encima de su esposo, ella le consultó. No era que era una mujer rebelde y hacía lo que quería. Ella le dijo a su esposo, si usted está atento y está acá conmigo siguiendo la historia, ella le dijo a su esposo: hagamos un aposento para el varón. Y para ella poder hacer el aposento, el esposo tuvo que haberle dicho que sí. Tuvo que haberla apoyado, sí o sí. Entonces vemos hasta este pasaje, hasta este versículo, que ella le dijo: no necesito nada, varón, no se preocupe. Le dijo al criado: vaya, dígale al profeta que yo pues estoy bien acá en mi pueblo. Leemos entonces el 14. Y Eliseo le dijo: ¿qué pues haremos por ella? Eliseo también insistió. Y el criado, ¿qué le dijo? He aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Eliseo tampoco se quedó con que, bueno, si no quiere nada, ya pues, ya que se vaya, que no quiere nada, no importa, me voy. No, él insistió, indagó y le preguntó al criado: ¿tú qué piensas? ¿Tú que estás acá conmigo? ¿Qué podemos hacer por ella? Y el criado le dijo: bueno, ella no tiene hijos. No tiene hijos, ya están viejos, ya, ¿qué más? Y el profeta dijo: es aquí donde Dios la va a bendecir. Es aquí lo que Dios tiene para ella. Porque Eliseo también sabía que no era él, era Dios que obraba a través de él. Eliseo tampoco quería estar por la vida ganándose créditos. Él sabía que Dios actuaba por medio de él. Amén. Entonces el 15 me dice: llámala. La llamó, ¿no? Dijo entonces: llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta. El 16. Hasta ahí. No hagas burla de tu sierva. Ella no podía tener hijos. Ella simplemente se había resignado a que ella no iba a tener hijos. Y déjeme decirle que hay mujeres así y yo soy un caso de ellos. Yo también me resigné. A mí los médicos me dijeron: usted no puede tener hijos.
Yo no lloré, yo no pataleé, yo no peleé con Dios, yo no dije, ¿por qué Dios? Si yo, a mí me gustan los niños. No. Yo dije, estoy muy enferma, no puedo tener hijos. Bueno, cuidaré a hijos que necesitan, porque hay mucha necesidad. Y me quedé con eso. Y yo sé que esta mujer en ese momento también diría, bueno, no puedo tener hijos, ya se resignó. Por eso le dice al varón, no te burles de mí, porque era algo impensable para ella. No te burles de mí, yo ni siquiera estoy pidiendo nada. Yo estoy tranquilita aquí donde estoy. Pero el varón le dijo y le aseguró que iba a tener un hijo. En el 17 dice, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y aquí vamos terminando con esta pequeña reflexión. Porque es que Dios le da a usted y me da a mí aún lo que no pedimos, aún lo que no está en nuestros planes. Porque los planes de Dios son diferentes a nosotros y nosotros tenemos límites, pero Dios no. Los límites de Dios no existen, no hay límites en Dios. Él es todopoderoso, sobrenatural y para Él tiene lo mejor para nosotros. ¿Y por qué no lo recibimos? Porque no somos diligentes. ¿Por qué no recibimos incluso lo que pedimos? Porque no somos diligentes. Cuando usted ore y pida algo y usted ve que no lo tiene y que pasa el tiempo, pregúntese, ¿he sido diligente? Porque esta mujer, este ejemplo, fue diligente y Dios le dio incluso lo que ella no pidió. Pero para Dios así tenía que ser. Y la historia no termina allí, que eso es lo más fascinante de la historia. Vamos a leer ahora desde el 18. Vamos a leer desde el 18. Amén. Dice, y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo donde su madre. ¿El 20? Y murió. Si leemos hasta allí, decimos, ¡oh, se murió! ¿Por qué? Si ella ni siquiera lo pidió. Yo lo dije. Yo le dije a Dios, yo no te pedí hijos, no te pedí. Porque cuando Dios me dio hijos, amén, yo los recibí, los amé, me emocioné, busqué nombre, los presenté delante del Señor. Pero cuando Elías, como dice la hermana Patti, cerró sus ojitos con 10 meses y no los abría, o aún antes, cuando los médicos me decían, vas a perder a tu hijo, yo me fui delante del Señor y le dije, yo no te pedí hijos, no me hagas pasar por esto, Dios. Esto es muy horrible, no hay nada peor que una madre pierda a su hijo. No lo había vivido, pero había mucha cercanía. Hermanos, cuando yo salí embarazada de Benjamín, que fue mi primer hijo, se murieron 2 en mi familia. Y cuando Elías, 2 más se murieron en mi familia. 1 en el vientre y 1 nacido. En cada espacio de mis embarazos, eso pasó en mi familia, con mis primas. Usted se podrá imaginar lo aterrada que yo me sentía. Y cuando a mí los médicos me habían dicho, usted, imposible, usted no va a tener hijos. Y cuando mis primas perdieron a sus hijos, yo me iba delante de la presencia del Señor llorando y le decía, Señor, yo te agradezco porque tú nos guardas, Señor. Porque yo también sentía miedo, en mi humanidad sentía miedo. Y recordaba este pasaje y decía, yo no te pedí hijos, no me hagas pasar por esto. Yo estaba tranquilita y mi embarazo corría y mis primitos murieron. 2 pérdidas y 2 pérdidas luego con el embarazo de Elías. Entonces fue duro ver eso en mi familia. Y yo me iba delante de la presencia del Señor y yo decía, no, Padre, guárdame, Señor, de pasar por esto. Iba al hospital, iba orando, como dice la palabra, orar sin cesar, porque sentía miedo, porque la muerte la tuve cerca en mi familia. No fue que supe que fulanita se le murió, no, mis primos. Y entonces, al leer la historia, podemos ver, y seguimos porque de verdad que es hermoso, ya vamos a terminar. Entonces el niño murió, ahí vamos, en el 21. Entonces ella subió, lo puso sobre la cama del varón de Dios. ¿Dónde lo puso? ¿Sobre la cama del niño? ¿Sobre su cama? Sobre la cama del varón de Dios. Importante, son detalles que podemos leer detenidamente. Y habiéndolo él tomado, vamos por él, me perdí, 22. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él le dijo, el 23. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, no me hagas detener el camino, si cuando yo te lo dijere.
Partió pues el 25 y vino el varón de Dios al monte Carmelo. Aquí hay una característica muy importante. ¿Y sabe cuál es? La prudencia. A ella se le murió el hijo. No estamos hablando de cualquier cosa. Se le murió el hijo. Pero ella no gritó. Ella no armó un escándalo. Ella no le dijo ni siquiera a su esposo. Ella simplemente dijo, voy donde el varón de Dios. Y eso nos falta a nosotros. A todos y me incluyo, porque a nosotros nos pasa algo y primero gritamos y lloramos y después decimos voy donde Dios. No, debemos ir primero donde Dios, porque Él es el único que nos va a dar paz. Y seguimos con un hermoso ejemplo, porque ella fue prudente y sabía a dónde tenía que ir. ¿A dónde nosotros debemos ir? A la presencia del Señor. Allí es donde nosotros debemos ir. Vamos entonces con el 26. Amén, hermanos, léanme el 26. No, hermanos, se perdieron ustedes, ¿vieron? Vamos por el 25. Partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo. Ella fue hasta allá, no fue que se quedó, fue hasta allá. Y ahora dice, cuando el varón de Dios la vio de lejos, le dijo al criado, he aquí la tsunamita. Él la reconoció. Eliseo la reconoció. Dios también nos reconoce. Dios no nos deja de reconocer. Dios sí nos reconoce cuando nosotros vamos delante de su presencia y Dios dice, allí viene mi hija, allí viene mi hijo. Amén. Entonces el 26 digo, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirle y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? ¿Y ella qué le respondió al criado? Bien. ¿Le dijo algo al criado? No. Volvemos a la prudencia. Ella quería ir ante el varón. Ella sabía de dónde venía el poder de Dios. Usted tiene que saber que el poder de Dios en su vida viene de usted cuando usted se pone en la presencia del Señor, de usted mismo cuando usted derrama su espíritu delante del Señor, no de nadie más, hermanos, es nosotros con Dios. Amén. Ahora dice el 20, vamos con llegó donde el varón, a donde estaba el varón de Dios en el monte, y se asió a sus pies. Y se le acercó el criado para quitarla, pero el varón le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Eliseo sabía que ella estaba mal, pero él no sabía por qué, porque Dios no se lo había dicho. Y ella le dijo, ¿vieron lo que yo les conté hace rato? ¿Pedí yo hijos a mi Señor? ¿No dije yo que no te burlaras de mí? Le reclamó, le dijo, ¿por qué? Si yo te dije, no te burles de mí. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que saber que las promesas del Señor se cumplen en nuestras vidas si nosotros hemos sido diligentes. Y nosotros podemos ir delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, aquí estoy, Padre. Aquí estoy en esto que te pedí, aquí estoy en esto que perdí, aquí estoy en este problema. Y el Señor está presto para oírnos, está presto para escuchar. Como decía Eliseo ahí, Dios no me lo ha revelado, pero ella le dijo. Entonces dijo él, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano, le dijo al criado, y ve, si alguno te encontrare, no le saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Eliseo también sabía lo que tenía que hacer de parte de Dios. Eliseo sabía dónde tenía que ir él y qué hacer para solucionar el problema que tenía enfrente, porque era un gran problema. Porque fue Eliseo el que oró por esa mujer y era Eliseo el que tenía que ver cómo le resolvía ahora ella ese problema. Y si Eliseo hubiera estado lejos de la presencia del Señor, Eliseo no hubiese podido hacer nada. Pero este varón de Dios se mantenía activo en la presencia del Señor. Y cuando el problema se volvió grande, entonces él también sabía que Dios era todopoderoso. Yo le pregunto, ¿usted sabe que Dios es todopoderoso cuando el problema en verdad es muy grande? ¿O sentimos que de pronto es mucho para Dios? Lo hemos sentido. Pero debemos tener nuestra confianza en el Señor, debemos seguir este ejemplo y aumentar nuestra fe. Porque mientras más grande veamos la oscuridad, mientras más grande veamos el problema, entonces Dios igual va a obrar igual de grande. Pero nosotros debemos creer. La mujer creyó, porque no se fue en vano hasta allá, ella sabía a lo que iba. Seguimos leyendo, vamos por el 29. Dice entonces, ciñe tus lomos y no te saludaré. Amén. El 30. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Así le dice el Señor a usted en esta noche, el Señor no nos va a dejar. Y dice, él entonces se levantó y la siguió.
Gizi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni tenía sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró: el niño no despierta. El báculo que Eliseo había mandado a poner en el rostro del niño no era suficiente. No fue suficiente. Y yo le digo a usted en esta noche, a veces no es suficiente orar toda una semana. A veces no es suficiente venir a congregar toda una semana. Es insistir, es persistir, es volverlo a intentar con fe. Amén. Porque aquí el báculo, fíjese que no fue suficiente. Y dijo entonces, vino Eliseo, vamos por el 32, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. ¿Verdad que es hermoso? Es bonita la palabra de Dios, es bella. Y aquí vemos 2 características más. Una, que él hizo lo que nosotros siempre debemos hacer primero, orar. Él no fue y se tiró primero al niño y comenzó a gritar tampoco. Él oró al Señor. Y yo sé que humanamente es difícil mantener esta cordura que mantuvieron ambos, tanto la mujer como Eliseo. Yo sé que es difícil humanamente, pero en Dios sí podemos llegar a ese nivel de fe, a ese nivel de confianza en el Señor que tenían estos 2 personajes. 1, él oró, y 2, él accionó. Y ahí vamos al versículo que nos dice, la fe sin obra es muerta. Nos vamos allí porque nosotros podemos orar mucho, pero si nosotros no hacemos, si no somos diligentes, si no hacemos lo que Dios nos pide que hagamos, entonces no es suficiente orar. Usted siga orando, sí, pero usted accione y usted hágalo. ¿Una vez lo hizo Eliseo? No, lo hizo 2 veces. Y a veces a nosotros no nos va a hacer falta 2, sino 3, 4, 5 y cualquier cantidad de veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque el Señor necesita procesarnos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que alcancemos un nivel de fe. ¿Qué vemos acá? ¿Qué vemos en este final de la historia? ¿Qué se ve reflejado en estos personajes? La fe, la confianza únicamente en Dios, porque la tsunamita no buscó más opciones. Ella ni siquiera, le repito, le contó a nadie. Y de regreso el criado tenía prohibido decirle a alguien lo que estaba pasando en esa casa. Entonces había prudencia, y la prudencia es porque ellos confiaban nada más en Dios y en más nada. Entonces, si usted en verdad aprende desde esta noche a confiar nada más en Dios y este año a verdaderamente quitar todo lo que a usted le impide, usted tiene que barrer, así como barre en su casa, digo barren porque yo no barro, pero así como ustedes barren en su casa, usted también debemos barrer en nuestras vidas todo aquello que a Dios no le agrada. Amén. ¿Para qué? Para que nuestra confianza en Dios sea plena y no confiemos en nada más. Y cuando yo le hablo de nada más, hermano, es porque a veces, aún creyendo en Dios, aún estando en la iglesia, hay hábitos y hay cosas que no se dejan. Y cosas que parecen tontas e inocentes, pero que hacen. Por ejemplo, que si se pasan el huevo, que si se pasan el cuy, que si no sé qué, que cosas que si me visto de amarillo, que si me pongo en los bolsillos no sé qué cosa era, o si me como las 12 uvas. Entonces, esas cosas, aunque parezcan tontas, es dejar de poner la confianza en el Señor. Amén. Y no olvidar nunca la obediencia y estar delante del Señor, como decía la palabra, como obreros aprobados y diligentes en Él. Amén. Les dejo en esta noche esta pequeña reflexión. Que Dios sea obrando en los corazones de cada uno de nosotros. Que este 2026 en nuestra congregación se vea verdaderamente el servicio genuino de cada uno. Que se vea verdaderamente el deseo de ayudar a los demás. Porque déjeme decirle que siempre va a haber alguien al que usted puede ayudar y ser diligente. Recordando que no tenemos que esperar que me digan, hermano, ¿me puede ayudar? Hermano, ¿puede orar por mí? Sino que si usted conoce la necesidad y conoce la situación, usted pueda ser diligente en prestar la ayuda que el Señor a usted le permite y le provee y le hace que usted esté en el lugar en donde usted está.
Si usted ha sido bendecido, es para bendecir a los demás, no es para quedarme con la bendición. Si usted ha sido sanado, es para testificar que Dios le ha sanado, es para hablarle a otros de la salvación, no es para que yo me lo guarde. Mire, el día del ayuno, las personas que estábamos encargadas nos organizamos hasta con papelitos para saber qué le iba a tocar a cada uno. Y a Dios le plació en ese día que el ayuno fuera a base de testimonios. Y yo entendí en ese momento que el testimonio hace de verdad edificar a otros. Entonces usted no se quede con lo que Dios le da, usted compártalo. Amén. Le invito a ponerse de pie para poder orar. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por esta palabra, Padre, que nos has dado en esta noche. Yo te pido, Señor, por el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes y de los que se han quedado hoy en casa, para que seas tú, Señor, poniendo en nosotros el querer como el hacer en tu buena voluntad. Padre, poniendo en nosotros ese amor, esa pasión, Padre, para poder ser diligentes. Para empezar, oh Dios, con cosas básicas como llegar a tiempo, Señor, como cumplir lo que me he propuesto hacer, Señor, para poder, Padre, en el nombre de Jesús, servirte en este año. Yo te pido, Señor, por todos aquellos que aún no asisten a comunidades, para que seas tú inquietando los corazones, para que puedan involucrarse, Señor, en donde a ti, Señor, te plazca y sea tu voluntad, Padre. Yo te pido, oh Dios, que podamos establecer las comunidades de tal forma que podamos todos mantener la unificación, Señor, la unidad y el amor entre hermanos. Que cada comunidad, oh Dios, se mantenga y se establezca en pie para que los hermanos podamos, Señor, estar juntos en armonía como dice la palabra. Y que cada, Señor, casa que se ha prestado, que se ha abierto las puertas, Señor, con ese amor y con esa voluntad, oh Dios, seas tú derramando de tu bendición. Padre, mira todo aquel que asiste a las comunidades, que seas tú fortaleciendo sus espíritus, Señor, para que ellos aprendan en este año a ser diligentes. Ayúdanos cada día más a estudiar, a aprender, Padre, a querer servirte en el área, Dios, que tú nos hayas entregado. Y aquel que aún, Señor, le falta, aún aquel, Señor, que aún no sirve, yo te pido en esta noche que seas tú poniendo en sus corazones ese amor, Padre, para poder servir. Que seas tú dirigiendo, Señor, en qué área. Hay tanta necesidad en nuestra iglesia, Señor, que tú, oh Dios, puedes obrar en la vida de esas personas para que puedan activarse, Padre, y también trabajar en pro a tu obra. Bendice a este pueblo, Señor, bendícenos con toda bendición y ayúdanos cada día a presentarnos delante de ti y ser aprobados, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén.